Vivimos en una época donde el constante flujo de información, las demandas externas y las expectativas internas generan una presión constante sobre nuestras vidas. Pareciera que siempre estamos corriendo tras algo: el éxito profesional, la validación de los demás, la estabilidad económica o incluso el bienestar emocional. A medida que enfrentamos estas presiones, muchos de nosotros nos sentimos abrumados, agotados y, en algunos casos, perdidos. En este contexto, el estoicismo, una antigua filosofía que floreció hace casi 2000 años, ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre cómo encontrar paz y significado en la vida. Uno de los mayores exponentes de esta escuela filosófica fue Epicteto, un hombre cuya vida misma fue una prueba de las ideas que enseñaba. Epicteto nació como esclavo, y sin embargo, a través de la adversidad, encontró la libertad en un lugar donde pocos buscarían, en su propia mente. Para Epicteto, la libertad verdadera no tenía nada que ver con las cadenas externas, sino con la capacidad de cada uno de nosotros de controlar nuestras percepciones, nuestras reacciones y, en última instancia, nuestra paz interior. ¿Por qué Epicteto? Podríamos preguntarnos qué podría enseñarnos un hombre que vivió en un mundo tan diferente al nuestro. Después de todo, la vida en la antigua Roma o Grecia no puede compararse directamente con las complejidades y desafíos del mundo moderno. Sin embargo, cuando nos sumergimos en las enseñanzas de Epicteto, descubrimos algo sorprendente: los problemas fundamentales que enfrentamos como seres humanos, el miedo, la ansiedad, el sufrimiento, el deseo de control, son los mismos hoy que hace milenios. La tecnología puede haber avanzado, nuestras sociedades pueden ser más complejas, pero nuestras luchas internas permanecen notablemente constantes. Y aquí es donde la voz de Epicteto se vuelve tan relevante. En una época donde buscamos respuestas rápidas y soluciones inmediatas para nuestros problemas, sus enseñanzas nos invitan a desacelerar, a reflexionar profundamente y a encontrar la serenidad no en cambiar el mundo, sino en cambiar cómo lo vemos. La primera lección fundamental que debemos aprender de Epicteto es la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar. Si reflexionamos un momento, muchas de nuestras preocupaciones diarias giran en torno a cosas que, en realidad, están completamente fuera de nuestro alcance: la opinión de los demás, el resultado de eventos futuros, el comportamiento de quienes nos rodean. Este constante intento de controlar lo incontrolable no solo es inútil, sino que es una de las principales fuentes de nuestro sufrimiento. Para Epicteto, la libertad comienza cuando aprendemos a aceptar esta distinción y dejamos de obsesionarnos con lo que no podemos cambiar. En su obra más conocida, El Enquiridión, Epicteto comienza con una afirmación simple pero profunda: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no lo están. Este principio, cuando lo interiorizamos verdaderamente, puede transformar por completo nuestra perspectiva sobre la vida. En lugar de gastar energía en tratar de controlar lo que está más allá de nosotros, podemos enfocarnos en aquello sobre lo que sí tenemos poder: nuestras propias acciones, pensamientos y decisiones. En este video, vamos a explorar 6 lecciones clave que podemos extraer de las enseñanzas de Epicteto. Cada una de ellas no solo ofrece una perspectiva profunda sobre cómo enfrentar las dificultades de la vida, sino que también nos da herramientas prácticas para lidiar con el estrés, la incertidumbre y el caos de nuestro día a día. Pero antes de sumergirnos en estas lecciones, es importante entender un poco más sobre la vida de Epicteto y cómo sus experiencias dieron forma a su filosofía. Nacido como esclavo en Hierápolis, en lo que hoy es Turquía, Epicteto creció en un entorno que para muchos habría sido insoportable. En un tiempo en que la esclavitud era una realidad dura y omnipresente, las oportunidades de libertad y autodeterminación para alguien en su situación eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, a pesar de su condición, Epicteto no se vio a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Más bien, utilizó su situación como una oportunidad para profundizar en la naturaleza de la libertad, llegando a una conclusión que cambiaría el curso de su vida: la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna hacia ellas. Una vez liberado,
Epicteto se dedicó a la enseñanza de la filosofía, estableciendo una escuela en Nicópolis, donde sus lecciones atrajeron a estudiantes de todas partes del Imperio Romano. Lo que hacía sus enseñanzas tan poderosas era su enfoque práctico. A diferencia de muchos otros filósofos de su época, que a menudo se centraban en abstracciones y debates teóricos, Epicteto estaba profundamente interesado en cómo la filosofía podía mejorar la vida cotidiana. Para él, el estoicismo no era solo una serie de ideas bonitas para discutir, sino una forma de vida, una práctica diaria que, si se seguía con diligencia, podía llevar a una paz interior duradera. Este enfoque práctico es precisamente lo que hace que las enseñanzas de Epicteto sigan siendo tan relevantes hoy en día. En un mundo moderno lleno de distracciones, tentaciones y desafíos, su énfasis en la autodisciplina, el autocontrol y la claridad mental es más necesario que nunca. Y aunque pueda parecer difícil aplicar las ideas de un hombre que vivió hace casi 2000 años a nuestras vidas actuales, cuando profundizamos en sus enseñanzas, encontramos que ofrecen soluciones sorprendentemente efectivas para muchos de los problemas que enfrentamos. Epicteto nos enseña que la clave para la felicidad y la serenidad no radica en cambiar las circunstancias externas, sino en cambiar cómo las percibimos. Nos invita a examinar nuestras reacciones, nuestros miedos y nuestras expectativas, y a reconocer que muchas de las cosas que nos causan angustia son, en última instancia, el resultado de percepciones erróneas. No son los eventos en sí mismos los que nos perturban, decía Epicteto, sino las opiniones que formamos sobre ellos. Para ilustrar este punto, Epicteto solía utilizar ejemplos sencillos pero efectivos. Imaginemos que perdemos un objeto valioso. La mayoría de nosotros sentiríamos frustración, enojo, tal vez incluso desesperación. Sin embargo, para Epicteto, esta reacción es el resultado de un error de juicio. Hemos otorgado un valor excesivo a algo que, en última instancia, es solo un objeto. La pérdida en sí misma no tiene poder sobre nosotros, lo que nos duele es nuestra interpretación de esa pérdida. Ahora bien, este tipo de autocontrol mental no es fácil de lograr, y Epicteto lo sabía. Es por eso que él veía la filosofía como una práctica diaria, algo que debemos entrenar y perfeccionar a lo largo del tiempo. Nadie se vuelve un maestro de sus emociones de la noche a la mañana, pero con el tiempo y la dedicación, podemos aprender a reaccionar ante la vida de una manera más equilibrada y tranquila. En este video, vamos a sumergirnos en 5 lecciones específicas de Epicteto que nos ayudarán a aplicar sus principios en la vida moderna. Estas lecciones nos mostrarán cómo manejar el estrés, cómo lidiar con el fracaso, cómo encontrar propósito en medio de la adversidad, y cómo cultivar una actitud de aceptación y serenidad frente a lo que no podemos cambiar. Al final de este recorrido, no solo habrás aprendido sobre la filosofía de Epicteto, sino que también tendrás herramientas concretas que podrás utilizar en tu vida diaria para vivir de manera más plena y auténtica. Sección 1. Lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Uno de los principios más fundamentales y transformadores de la filosofía estoica, enseñado por Epicteto, es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. A primera vista, esta idea puede parecer sencilla, casi obvia, pero cuando realmente comenzamos a examinarla y, más importante aún, a aplicarla en nuestras vidas, descubrimos su profundo impacto. Imagina por un momento cuántas de nuestras preocupaciones diarias se relacionan con cosas que no podemos controlar. Nos preocupamos por la opinión que los demás tienen de nosotros, por el comportamiento de nuestros seres queridos, por el clima, por los resultados de situaciones laborales o personales, por eventos globales como la política o la economía, entre otras tantas cosas. Todos estos factores están, en gran medida, fuera de nuestro control. Sin embargo, a menudo dedicamos una cantidad desproporcionada de energía mental y emocional intentando influir en ellos o, peor aún, sintiéndonos angustiados cuando no podemos hacerlo. La primera lección de Epicteto es clara y directa: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no lo están. Esta simple afirmación es la base sobre la que se construye el estoicismo práctico. Si aprendemos a aceptar que no podemos controlar ciertos aspectos de la vida,
podemos liberar nuestra mente de gran parte del sufrimiento innecesario. En su lugar, podemos redirigir nuestras energías hacia lo que realmente podemos influir, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras reacciones. Epicteto nos invita a visualizar el mundo de una manera dividida, como si estuviéramos trazando una línea imaginaria entre dos esferas de influencia. En un lado, tenemos las cosas que podemos controlar, nuestras elecciones, nuestras decisiones, cómo interpretamos las situaciones y cómo nos comportamos. En el otro lado, están las cosas fuera de nuestro control, las acciones de los demás, el clima, las decisiones de nuestros jefes, las reacciones de nuestros amigos, y así sucesivamente. La clave de la serenidad, según Epicteto, es concentrarse exclusivamente en la primera esfera, la que está bajo nuestro control, y aceptar la segunda sin resistencia. Pero, ¿por qué es tan difícil aceptar esta distinción en la vida diaria? La respuesta tiene mucho que ver con cómo funcionamos psicológicamente. Como seres humanos, tenemos un deseo innato de control. Nos sentimos más seguros cuando creemos que podemos predecir y manipular el mundo que nos rodea. En cierto modo, nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones, anticipar resultados y tratar de moldear el entorno a nuestra conveniencia. Sin embargo, este impulso de control, que puede ser útil en algunas situaciones, también puede ser una fuente de inmensa frustración cuando intentamos aplicarlo a aspectos de la vida que, por su naturaleza, son impredecibles o incontrolables. Epicteto entendía este impulso humano, y por eso, sus enseñanzas no se centraban en negar nuestra naturaleza, sino en canalizarla de una manera más efectiva. En lugar de luchar contra la realidad y tratar de controlar lo incontrolable, nos enseña a aceptar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres e imprevistos. Esta aceptación no es resignación, sino sabiduría. Es la capacidad de ver el mundo de manera clara y objetiva, sin dejar que nuestras emociones nublen nuestro juicio. Un ejemplo clásico que Epicteto utilizaba para ilustrar esta lección es el de un navegante en el mar. Imaginemos que estamos en un barco en medio del océano y de repente se desata una tormenta. ¿Qué podemos hacer en esa situación? No podemos controlar el viento, ni las olas, ni la fuerza de la tormenta. Sin embargo, sí podemos controlar cómo manejamos el barco. Podemos ajustar las velas, dirigir el timón y tomar las decisiones necesarias para mantenernos a flote. En resumen, podemos controlar nuestras acciones, pero no el entorno en el que navegamos. Este ejemplo puede parecer una metáfora sencilla, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, su profundidad se vuelve evidente. Constantemente nos encontramos navegando en mares impredecibles, una relación amorosa que no va como esperamos, un trabajo en el que las cosas no salen como planeamos, un problema de salud inesperado. En todas estas situaciones, tenemos la opción de resistirnos a las circunstancias, deseando que fueran diferentes, o podemos aceptar la realidad tal como es y enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, nuestra actitud y nuestras acciones. Epicteto no era ajeno a las dificultades de la vida. Como mencionamos en la introducción, nació esclavo y vivió gran parte de su vida en condiciones que muchos considerarían opresivas. A pesar de esto, nunca permitió que su situación externa definiera su libertad interna. Para Epicteto, ser esclavo no era una cuestión de estar encadenado físicamente, era una cuestión de estar encadenado mental y emocionalmente por las circunstancias. Mientras mantuviera el control sobre su mente y sus reacciones, se consideraba libre, independientemente de lo que ocurriera a su alrededor. Este enfoque nos lleva a otra idea clave: la libertad real proviene del control sobre nuestras propias respuestas a las situaciones, no de las situaciones en sí. Muchas veces, caemos en la trampa de pensar que seremos felices o estaremos en paz solo cuando las circunstancias sean perfectas, cuando tengamos el trabajo ideal, la relación perfecta, o cuando finalmente logremos cierto nivel de éxito. Sin embargo, según Epicteto, este tipo de pensamiento nos lleva a una eterna insatisfacción. Siempre habrá algo fuera de nuestro control que no será como deseamos. En lugar de depender de circunstancias externas, el estoicismo nos insta a encontrar la paz en nuestra actitud hacia esas circunstancias.
La clave está en preguntarnos, ¿qué puedo hacer en esta situación? Si la respuesta es nada, entonces la sabiduría está en dejar ir esa preocupación. Si la respuesta es puedo hacer esto o aquello, entonces debemos concentrarnos en lo que podemos hacer y actuar en consecuencia, sin dejarnos llevar por el miedo o la ansiedad por los resultados. Uno de los errores más comunes que cometemos como seres humanos es aferrarnos a la idea de que podemos controlar más de lo que realmente podemos. Nos cuesta aceptar la incertidumbre porque nos hace sentir vulnerables. Sin embargo, la paradoja es que, cuanto más intentamos aferrarnos al control, más nos damos cuenta de lo poco que realmente controlamos, lo que genera más estrés y frustración. Epicteto nos ofrece una salida de este ciclo vicioso. En lugar de buscar seguridad en el control externo, debemos encontrarla en el control interno. Este principio no solo es aplicable a grandes problemas o crisis personales, sino también a los desafíos cotidianos. Consideremos, por ejemplo, el tráfico. La mayoría de nosotros hemos experimentado la frustración de estar atrapados en un embotellamiento, viendo cómo los minutos pasan mientras nos sentimos impotentes ante la situación. En este caso, no podemos controlar el tráfico, pero sí podemos controlar nuestra reacción. ¿Vamos a dejarnos llevar por la ira y la frustración, arruinando nuestro estado de ánimo para el resto del día? ¿O podemos elegir aceptar el tráfico como una realidad fuera de nuestro control y aprovechar el tiempo para reflexionar, escuchar música o aprender algo nuevo a través de un audiolibro? Epicteto nos invita a hacer esta elección consciente en cada situación de nuestra vida. Cada vez que enfrentamos una dificultad o una situación inesperada, tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces debemos soltar la ansiedad asociada a esa circunstancia. Si la respuesta es sí, entonces podemos actuar de manera proactiva y racional, sin dejarnos llevar por las emociones negativas. Este proceso de distinguir lo que podemos controlar y lo que no es algo que suceda automáticamente. Es una habilidad que requiere práctica constante. Al principio, puede resultar difícil dejar ir el deseo de controlar todo, pero con el tiempo, a medida que aplicamos esta lección de Epicteto, comenzamos a experimentar una mayor sensación de calma y serenidad. Nos damos cuenta de que no necesitamos que el mundo sea perfecto para estar en paz, solo necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre el mundo. En resumen, la primera lección de Epicteto es una herramienta poderosa para lidiar con el estrés y las dificultades de la vida moderna. Cuando aprendemos a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, nos liberamos de una carga emocional innecesaria. En lugar de luchar contra lo inevitable, podemos aceptar la realidad tal como es y concentrar nuestra energía en lo que realmente importa, nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras reacciones. Sección 2. La importancia de las percepciones, no son los hechos, sino nuestra interpretación de ellos. Una de las enseñanzas más transformadoras de Epicteto es la idea de que no son los hechos externos los que nos perturban, sino nuestras percepciones o interpretaciones de ellos. Esta afirmación, que a primera vista puede parecer contraintuitiva, nos invita a cuestionar la raíz de nuestras emociones y reacciones frente a las circunstancias de la vida. Según Epicteto, gran parte de nuestro sufrimiento proviene no de los eventos en sí, sino de las historias que nos contamos acerca de esos eventos. Las percepciones juegan un papel crucial en cómo experimentamos el mundo. Imaginemos por un momento dos personas que se encuentran ante la misma situación, ambas pierden su empleo de manera inesperada. La primera persona se siente devastada, considerando que su vida ha quedado arruinada. Siente miedo, ansiedad y tristeza porque interpreta esta pérdida como un fracaso personal y una señal de que no tiene control sobre su futuro. La segunda persona, aunque también siente cierta preocupación, ve la pérdida del empleo como una oportunidad para explorar nuevas vías, quizás iniciar su propio negocio o buscar un trabajo que realmente le apasione. ¿Qué ha cambiado entre estas dos personas? El evento externo, la pérdida del empleo, es el mismo, pero sus interpretaciones son radicalmente diferentes, y esas interpretaciones generan reacciones emocionales completamente opuestas.
Epicteto nos enseña que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar la manera en que interpretamos esos eventos. Este control sobre nuestras percepciones es, en muchos sentidos, la clave para llevar una vida equilibrada y llena de paz interior. Al entrenar nuestra mente para ver las situaciones de manera objetiva y no dejarnos llevar por juicios impulsivos o negativos, podemos reducir en gran medida el sufrimiento que experimentamos. Para Epicteto, las percepciones erróneas o distorsionadas son una de las principales fuentes de angustia. Nos aferramos a expectativas poco realistas, nos obsesionamos con la idea de que las cosas deberían ser de una manera específica o interpretamos los contratiempos como tragedias insuperables. Pero cuando comenzamos a cuestionar estas percepciones y analizarlas con objetividad, nos damos cuenta de que a menudo hemos exagerado la gravedad de las situaciones. Un ejemplo clásico de esta enseñanza es la metáfora de la roca y el río. Imagina que el curso de un río se encuentra con una gran roca en su camino. El agua no se detiene ni se rebela contra la roca, simplemente fluye a su alrededor, buscando el camino de menor resistencia. La roca, por grande que sea, no puede detener el flujo del agua. Del mismo modo, Epicteto nos invita a fluir con los obstáculos de la vida, a aceptar las dificultades sin dejar que nuestras percepciones nos atrapen en una lucha innecesaria. Si dejamos que nuestras emociones negativas, como la ira, la frustración o la tristeza, dominen nuestra percepción de los eventos, es como si el agua del río intentara golpear la roca una y otra vez, sin ningún propósito. Para ilustrar aún más la importancia de las percepciones, Epicteto solía referirse a situaciones que, por lo general, provocaban reacciones emocionales intensas. Por ejemplo, si alguien nos insulta o nos trata injustamente, nuestra reacción instintiva podría ser el enojo o la ofensa. Pero Epicteto nos pide que nos detengamos un momento antes de reaccionar y nos preguntemos, ¿es realmente el insulto lo que me molesta, o es mi interpretación de este acto lo que me provoca el malestar? En este caso, el insulto es solo un conjunto de palabras, lo que realmente nos hiere es cómo interpretamos esas palabras y el valor que les damos. Epicteto sostenía que las percepciones erróneas son como un veneno que contamina nuestra mente. Si no las cuestionamos, pueden llevarnos a conclusiones falsas y hacernos sufrir innecesariamente. Por eso, parte del entrenamiento estoico consiste en aprender a observar nuestras percepciones con escepticismo y no aceptar ciegamente nuestras primeras impresiones. Esta práctica requiere disciplina, pero con el tiempo puede transformarse en una herramienta invaluable para mantener la paz interior. En la vida moderna, donde estamos constantemente bombardeados por información, opiniones y expectativas externas, es más fácil que nunca caer en el juego de las percepciones distorsionadas. Las redes sociales, por ejemplo, son un campo fértil para comparaciones y juicios. Vemos la vida de otras personas a través de una lente idealizada, lo que puede llevarnos a sentirnos inadecuados o insatisfechos con nuestras propias vidas. Sin embargo, lo que no vemos es la realidad detrás de esas imágenes, las luchas y los desafíos que cada persona enfrenta en privado. Nuestras percepciones de lo que es éxito o felicidad pueden estar completamente distorsionadas por estas comparaciones, lo que genera un ciclo de insatisfacción. Para Epicteto, la clave para romper este ciclo es entrenar nuestra mente para ver las cosas tal como son, no como creemos que deberían ser o como otros nos dicen que son. Esto significa aprender a ser escépticos de nuestras percepciones iniciales, especialmente cuando están cargadas de emociones intensas. En lugar de reaccionar impulsivamente, debemos tomarnos un momento para analizar la situación con calma y objetividad. Un ejercicio práctico que Epicteto recomendaba es el de hacer una pausa consciente antes de reaccionar ante cualquier situación que despierte una emoción negativa. Esta pausa nos da tiempo para reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo y nos permite preguntarnos si nuestras percepciones están alineadas con la realidad o si están distorsionadas por nuestras expectativas o emociones. Por ejemplo, si recibimos una crítica en el trabajo, en lugar de reaccionar con enojo o sentirnos heridos, podríamos tomar un momento para preguntarnos, ¿esta crítica refleja realmente mi valía como persona, o es simplemente una oportunidad para mejorar en un área específica?
Otra técnica que Epicteto promovía era la de despersonalizar los eventos. Es decir, en lugar de ver los eventos como algo que nos ocurre a nosotros personalmente, debemos verlos como simplemente hechos que suceden en el mundo. Cuando alguien nos trata mal o algo no sale como esperábamos, en lugar de pensar esto es un ataque contra mí, podríamos pensar esto es simplemente algo que ha ocurrido. Esta pequeña pero poderosa reestructuración de nuestra percepción puede tener un impacto enorme en cómo reaccionamos emocionalmente. El poder de las percepciones también se extiende a cómo vemos los fracasos y los desafíos en la vida. A menudo, cuando algo no sale como planeamos, interpretamos esa situación como una señal de fracaso o de que no somos lo suficientemente buenos. Sin embargo, Epicteto nos invita a reconsiderar esta interpretación. Los fracasos no son más que eventos neutrales, y su verdadero valor depende de cómo los interpretamos. Si vemos un fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar, entonces ya no será algo negativo, sino una fuente de crecimiento personal. Además, Epicteto nos recuerda que nuestras percepciones no solo influyen en cómo nos sentimos, sino también en nuestras acciones. Cuando interpretamos una situación de manera negativa, es más probable que reaccionemos con emociones destructivas, como la ira, la desesperación o la ansiedad. Por el contrario, si entrenamos nuestras percepciones para ser más objetivas y realistas, es más probable que tomemos decisiones basadas en la razón y la calma. Uno de los ejemplos más poderosos de la importancia de las percepciones en la vida cotidiana se encuentra en cómo manejamos el dolor físico o emocional. Epicteto solía decir que el dolor en sí no es lo que nos causa sufrimiento, lo que nos hace sufrir es nuestra percepción de ese dolor. Podemos ver el dolor como algo insoportable y dejar que nos consuma, o podemos verlo como una sensación que, aunque desagradable, es transitoria y soportable. Esta mentalidad estoica no se trata de negar el dolor o pretender que no existe, sino de cambiar nuestra relación con él. Cuando dejamos de verlo como un enemigo y lo aceptamos como parte inevitable de la experiencia humana, nuestra capacidad para soportarlo aumenta considerablemente. En resumen, la segunda lección de Epicteto nos muestra el inmenso poder que tienen nuestras percepciones para moldear nuestra experiencia de la vida. Aunque no podemos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo interpretamos esos eventos, y esa interpretación es la que determina en última instancia nuestro nivel de sufrimiento o paz. Al entrenar nuestra mente para cuestionar nuestras percepciones iniciales y ver las situaciones con objetividad, podemos liberarnos de gran parte del estrés, la ansiedad y el dolor innecesario que nos imponemos a nosotros mismos. Sección 3. El arte de la autodisciplina. No permitas que otros dicten tu carácter. La autodisciplina es una de las virtudes más valoradas por Epicteto, y su relevancia en la vida moderna no puede ser subestimada. En un mundo que nos bombardea constantemente con distracciones, tentaciones y expectativas sociales, mantener el control sobre nuestras acciones y carácter se ha convertido en un verdadero desafío. La autodisciplina no solo es esencial para lograr nuestras metas, sino que también es una herramienta clave para preservar nuestra integridad y mantenernos fieles a nuestros principios. Epicteto enfatizaba que, para vivir una vida virtuosa y equilibrada, debemos tener la capacidad de regular nuestras emociones, deseos y acciones. Sin autodisciplina, nos volvemos esclavos de nuestras pasiones, impulsos y de la opinión de los demás. En lugar de ser dueños de nuestras decisiones, dejamos que las circunstancias externas nos controlen. Para Epicteto, la verdadera libertad reside en tener el control de uno mismo, en no ser arrastrado por los caprichos de la sociedad o por nuestras propias debilidades. Una de las frases más famosas de Epicteto es, no permitas que otros dicten tu carácter. Esta enseñanza es particularmente relevante en una era donde las redes sociales, la cultura de la comparación y las opiniones externas tienen una influencia inmensa sobre nuestras vidas. A menudo, nos encontramos actuando de cierta manera para complacer a los demás o para ajustarnos a las expectativas sociales, en lugar de seguir nuestros propios valores y principios. Sin darnos cuenta, permitimos que nuestra identidad sea moldeada por factores externos, perdiendo de vista quiénes somos realmente.
La autodisciplina comienza con la claridad de propósito. Epicteto nos insta a preguntarnos, ¿qué tipo de persona quiero ser y cuáles son los valores que quiero seguir? Una vez que tenemos claro quiénes somos y qué es lo que realmente valoramos, la autodisciplina se convierte en el medio para vivir de acuerdo con esos principios, independientemente de las circunstancias externas. Esto significa que no permitimos que los comentarios de los demás, los desafíos de la vida o las tentaciones momentáneas nos desvíen de nuestro camino. Un aspecto fundamental de la autodisciplina es la capacidad de resistir las tentaciones. En la vida moderna, estamos rodeados de estímulos que constantemente nos invitan a alejarnos de nuestros objetivos: la procrastinación, el consumo excesivo de entretenimiento, la comida rápida, el gasto impulsivo, entre otros. Epicteto nos recuerda que, aunque no podemos evitar que estas tentaciones existan, sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. La autodisciplina no se trata de vivir una vida de privaciones, sino de tener la fortaleza interna para elegir lo que es mejor para nosotros a largo plazo, en lugar de sucumbir a placeres efímeros. Un ejemplo clásico que Epicteto ofrecía para ilustrar la importancia de la autodisciplina es el del atleta que se prepara para una competencia. Este atleta debe seguir una rutina estricta de entrenamiento, mantener una dieta equilibrada y descansar adecuadamente para rendir al máximo el día de la competencia. Si el atleta decide ceder a la pereza, la indulgencia o la falta de concentración, sus posibilidades de éxito se reducen drásticamente. Del mismo modo, en nuestras vidas cotidianas, necesitamos la autodisciplina para mantenernos en el camino hacia nuestros objetivos, ya sean personales, profesionales o espirituales. Pero, ¿cómo cultivamos esta autodisciplina en un mundo que constantemente nos empuja en la dirección opuesta? Epicteto ofrece varias estrategias prácticas. En primer lugar, nos invita a desarrollar un sentido profundo de autoconciencia. Es decir, debemos estar constantemente vigilantes de nuestros pensamientos, deseos y acciones. La autodisciplina no es algo que simplemente ocurre, es una habilidad que se cultiva a través de la autoobservación y el control consciente. Cuando somos conscientes de nuestros impulsos y emociones, tenemos la oportunidad de elegir nuestras respuestas en lugar de actuar de manera automática o impulsiva. Otro consejo clave que Epicteto ofrece es la idea de visualizar los desafíos por adelantado. Antes de enfrentarnos a una situación que pueda poner a prueba nuestra autodisciplina, Epicteto nos anima a visualizar los posibles obstáculos y tentaciones que podríamos encontrar. De esta manera, podemos prepararnos mentalmente para resistir esas tentaciones cuando lleguen. Por ejemplo, si sabemos que asistiremos a una reunión social donde habrá comida poco saludable, podemos planificar con anticipación cómo manejaremos esa situación, ya sea comiendo algo saludable antes de la reunión o decidiendo con antelación que limitaremos nuestras indulgencias. Además, Epicteto nos recuerda que la autodisciplina no debe ser vista como una carga o una privación, sino como un acto de autocuidado y autoconservación. Cuando ejercemos la autodisciplina, estamos actuando en nuestro propio interés a largo plazo. Estamos protegiendo nuestra salud física, mental y emocional, y estamos tomando decisiones que nos acercan a la vida que realmente deseamos vivir. En este sentido, la autodisciplina es un acto de amor propio, ya que nos permite tomar el control de nuestra vida y evitar que factores externos nos desvíen de nuestros verdaderos objetivos. Otra dimensión importante de la autodisciplina es la regulación de nuestras emociones. Epicteto creía que no deberíamos permitir que nuestras emociones nos controlen, especialmente aquellas emociones que son destructivas, como la ira, la envidia o la desesperación. No se trata de reprimir o ignorar nuestras emociones, sino de aprender a manejarlas de manera constructiva. Epicteto nos anima a reflexionar sobre nuestras emociones antes de actuar, a preguntarnos si nuestras reacciones emocionales son proporcionales a la situación o si están siendo exageradas por nuestras percepciones. Cuando cultivamos la autodisciplina emocional, somos capaces de mantener la calma y la racionalidad incluso en situaciones difíciles o estresantes. Epicteto también hablaba del papel del autocontrol en nuestras interacciones con los demás. En muchas ocasiones, la falta de autodisciplina puede manifestarse en cómo tratamos a otras personas.
Cuando perdemos el control de nuestras emociones, podemos herir a los demás con nuestras palabras o acciones, lo que a menudo nos lleva a sentir arrepentimiento y culpa. Epicteto nos enseña que la autodisciplina en nuestras relaciones es esencial para mantener la armonía y la paz. Al controlar nuestras reacciones emocionales, podemos responder a los conflictos de manera más equilibrada y evitar exacerbar las tensiones. Un aspecto más profundo de la autodisciplina es el dominio de nuestros deseos y ambiciones. Epicteto sostenía que gran parte del sufrimiento humano proviene del deseo insaciable de cosas externas, riqueza, poder, reconocimiento o placer. Estos deseos, si no se controlan, pueden llevarnos por un camino de insatisfacción constante, ya que siempre habrá algo más que queramos alcanzar o poseer. La autodisciplina, en este sentido, implica aprender a moderar nuestros deseos, a estar satisfechos con lo que tenemos y a no depender de cosas externas para nuestra felicidad. Esto no significa que debamos renunciar a nuestras metas o ambiciones, sino que debemos ser conscientes de que la verdadera satisfacción no proviene de alcanzar cosas externas, sino de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Epicteto nos invita a cuestionar constantemente nuestros deseos. ¿Realmente necesito esto para ser feliz? ¿O estoy persiguiendo algo porque la sociedad me ha hecho creer que es importante? Cuando ejercemos la autodisciplina en nuestros deseos, nos liberamos de la necesidad constante de más y encontramos una paz interior basada en la autocomprensión y la gratitud. En resumen, la autodisciplina es el pilar fundamental sobre el cual construimos una vida virtuosa y auténtica. Sin autodisciplina, somos como un barco sin timón, a merced de las corrientes del mundo externo. Pero cuando cultivamos la autodisciplina, nos convertimos en los capitanes de nuestras propias vidas, capaces de navegar con determinación hacia nuestros objetivos, sin importar las distracciones o desafíos que enfrentemos. La autodisciplina no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, un compromiso constante con nosotros mismos para ser mejores, para actuar de acuerdo con nuestros principios y para resistir las tentaciones que nos alejan de nuestras verdaderas metas. Pero, como nos recuerda Epicteto, los frutos de la autodisciplina son inmensos, una vida de paz, equilibrio y satisfacción, donde somos dueños de nuestro propio destino y no esclavos de nuestras circunstancias o deseos. Sección 4. Aceptar lo que no podemos controlar. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Uno de los principios más fundamentales del estoicismo, y que Epicteto enseña con gran claridad, es la idea de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción es crucial porque, según Epicteto, mucho de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar lo que no podemos, mientras que el verdadero bienestar surge al centrarnos en lo que realmente está en nuestras manos. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no es una afirmación que resuena con fuerza en la filosofía de Epicteto. Este principio nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. La mayor parte de las frustraciones y ansiedades en la vida surgen cuando intentamos modificar o influir en aspectos del mundo que están completamente fuera de nuestro control, el clima, el comportamiento de los demás, el estado de la economía, o incluso el hecho de que algún día moriremos. Sin embargo, mientras nos obsesionamos con estos aspectos, descuidamos lo único que realmente podemos manejar, nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestras percepciones. Epicteto nos dice que nuestro poder reside en nuestras elecciones internas. Es decir, aunque no podemos cambiar lo que sucede fuera de nosotros, sí podemos cambiar cómo reaccionamos ante esos eventos. Si alguien nos insulta, no podemos evitar que esa persona lo haga, pero podemos controlar si dejamos que sus palabras nos hieran. Si perdemos nuestro empleo, no siempre podemos influir en la decisión de ser despedidos, pero sí podemos elegir si lo vemos como una tragedia o como una oportunidad. Esta capacidad de escoger nuestras respuestas internas es lo que, según Epicteto, nos da verdadera libertad. Un ejemplo clásico que ilustra este principio es el de César y el esclavo. En uno de los relatos que nos llega de Epicteto, un emperador romano, en una muestra de poder, se burla de un esclavo. El esclavo,
en lugar de responder con ira o resentimiento, simplemente acepta la burla con calma. Para el esclavo, la burla de César no tenía poder real sobre él, porque sabía que su valor no dependía de la opinión de los demás. Este ejemplo muestra la profunda verdad de que la libertad y la dignidad no son cosas que alguien nos puede arrebatar, sino que residen en nuestra mente, en cómo elegimos ver el mundo y las situaciones que enfrentamos. La aceptación de lo inevitable es otro aspecto central de esta enseñanza. Epicteto nos recuerda que, aunque podemos influir en ciertos aspectos de nuestras vidas, hay eventos que simplemente no podemos evitar: el envejecimiento, la enfermedad y, finalmente, la muerte. Estos son hechos inevitables de la condición humana, y resistirnos a ellos solo genera sufrimiento. En lugar de luchar contra lo inevitable, Epicteto nos invita a aceptar estos hechos con serenidad y gratitud. No se trata de ser fatalistas o pasivos, sino de reconocer los límites de nuestro control y de encontrar paz en esa aceptación. Un ejemplo concreto de esta enseñanza en la vida moderna podría ser la forma en que muchas personas manejan el envejecimiento. En lugar de aceptar el envejecimiento como una parte natural de la vida, la sociedad moderna nos presiona constantemente para que luchemos contra él, con cirugías, productos anti-envejecimiento y una obsesión con la juventud. Pero Epicteto nos pediría que nos detuviéramos un momento y nos preguntáramos: ¿es esta lucha realmente necesaria? ¿Estoy tratando de controlar algo que no puedo controlar? Si en lugar de resistirnos al paso del tiempo, lo aceptamos como una parte inevitable de la existencia, podemos encontrar una profunda paz y liberarnos de las expectativas poco realistas que nos imponemos a nosotros mismos. La dicotomía del control también nos ayuda a lidiar con los fracasos. En la vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no logramos el resultado que deseábamos. Tal vez trabajamos incansablemente para obtener un ascenso, pero al final, alguien más es elegido para el puesto. O tal vez invertimos tiempo y energía en una relación que, al final, no funciona. En estos casos, la dicotomía del control nos ofrece una vía para liberarnos de la culpa y la frustración. Si hemos hecho todo lo que estaba en nuestro poder, entonces podemos estar en paz, sabiendo que el resultado final no dependía completamente de nosotros. Este principio es especialmente valioso en el contexto de nuestras relaciones personales. Muchas veces, nos sentimos heridos o frustrados porque las personas no actúan como quisiéramos. Tal vez esperamos que nuestros amigos, familiares o parejas se comporten de una determinada manera, y cuando no lo hacen, nos sentimos traicionados o desilusionados. Pero Epicteto nos recuerda que no podemos controlar a los demás. Cada persona tiene su propio libre albedrío, y nuestras expectativas sobre ellos no tienen poder real sobre sus acciones. La clave, entonces, es aceptar a los demás tal como son y no permitir que sus decisiones o comportamientos dicten nuestra paz interior. La dicotomía del control no solo se aplica a nuestras relaciones con otras personas, sino también a nuestra relación con el mundo exterior en general. Muchas personas se sienten constantemente ansiosas por el estado del mundo, la política, el cambio climático, las pandemias, las crisis económicas. Si bien es cierto que estos son problemas importantes y que debemos hacer lo que esté en nuestras manos para contribuir a soluciones, Epicteto nos recordaría que no debemos cargar con la responsabilidad de lo que no está bajo nuestro control directo. No podemos resolver todos los problemas del mundo, pero podemos influir en nuestro entorno inmediato, en nuestra comunidad y en nuestras propias acciones diarias. Cuando nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, reducimos la ansiedad y recuperamos un sentido de agencia en nuestras vidas. Uno de los aspectos más liberadores de esta enseñanza es que, al aceptar lo que no podemos controlar, también nos liberamos del miedo. Epicteto creía que gran parte del miedo humano proviene del deseo de controlar lo incontrolable. Tememos al futuro porque no podemos predecirlo ni influir en él de manera total. Tememos la muerte porque no podemos evitarla. Tememos perder a nuestros seres queridos porque no podemos protegerlos completamente de los peligros del mundo. Pero cuando aceptamos que estas cosas no están bajo nuestro control, podemos dejar de lado el miedo y vivir con más ligereza.
Por ejemplo, muchas personas viven con miedo constante de perder su empleo o de enfrentar una crisis financiera. Si bien es importante ser responsables y planificar el futuro, Epicteto nos recordaría que no podemos controlar completamente el mercado laboral o la economía global. Si dedicamos toda nuestra energía mental a preocuparnos por estas cosas, terminaremos agotados y ansiosos. En cambio, si aceptamos que el trabajo y el dinero son aspectos sobre los que solo tenemos un control limitado, podemos concentrarnos en lo que realmente podemos hacer, mejorar nuestras habilidades, ser responsables con nuestras finanzas y estar preparados para enfrentar los desafíos cuando lleguen, pero sin vivir en constante temor. La dicotomía del control también tiene aplicaciones profundas en la forma en que manejamos las pérdidas personales. En algún momento de nuestras vidas, todos enfrentamos la pérdida de algo o alguien que valoramos, un ser querido, una amistad, una posesión preciada. Cuando estas pérdidas ocurren, a menudo nos sentimos devastados porque creemos que deberíamos haber podido evitarlas. Pero Epicteto nos enseña que la pérdida es una parte inevitable de la vida. Las personas que amamos, las cosas que poseemos, incluso nuestra propia salud, son todas cosas que eventualmente desaparecerán. No podemos controlar cuándo o cómo sucederá, pero podemos controlar cómo elegimos lidiar con esas pérdidas. En lugar de resistirnos o aferrarnos desesperadamente a lo que ya no está, podemos encontrar consuelo en la aceptación y en el hecho de que lo único que realmente nos pertenece es nuestra capacidad para elegir nuestras respuestas internas. En la vida moderna, muchas personas luchan con el estrés y la ansiedad precisamente porque intentan controlar lo incontrolable. Nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros, por cómo se desarrollarán los eventos en el futuro, por las circunstancias que no podemos cambiar. La enseñanza de Epicteto nos ofrece un antídoto poderoso para este tipo de sufrimiento, al enfocar nuestra atención en lo que está bajo nuestro control y soltar lo que no lo está, podemos encontrar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. En conclusión, aprender a aceptar lo que no podemos controlar es una de las lecciones más valiosas que nos ofrece Epicteto. Al entender que solo podemos influir en nuestras propias percepciones y acciones, y no en los eventos externos ni en las decisiones de los demás, podemos liberarnos de una gran parte de la ansiedad, el estrés y el sufrimiento que experimentamos. Esta aceptación no es una forma de rendición pasiva, sino un acto de sabiduría y fortaleza interior, que nos permite vivir en armonía con el mundo tal como es, y no como desearíamos que fuera. Sección 5. La importancia del propósito. No se puede alcanzar ningún puerto si no sabes a dónde vas. Una de las enseñanzas más poderosas de Epicteto gira en torno a la idea del propósito. Para el filósofo estoico, vivir sin un sentido claro de dirección es como navegar en un barco sin rumbo fijo. En un mundo lleno de distracciones, metas superficiales y expectativas ajenas, muchos de nosotros a menudo nos encontramos perdidos, sin saber cuál es el verdadero sentido de nuestras vidas. Es aquí donde Epicteto nos invita a reflexionar: no se puede alcanzar ningún puerto si no sabes a dónde vas. Este es un llamado a la introspección profunda, a preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos y qué es lo que realmente buscamos. La claridad de propósito, según Epicteto, es esencial para vivir una vida virtuosa y significativa. Para los estoicos, el propósito no es algo externo que se nos impone o que debemos descubrir de manera mágica, sino que es algo que se cultiva a través del autoconocimiento y la reflexión constante. La búsqueda del propósito comienza cuando tomamos conciencia de lo que realmente valoramos, de lo que es verdaderamente importante para nosotros, más allá de lo que la sociedad nos dice que deberíamos perseguir. En la vida moderna, es común que muchas personas se sientan atrapadas en una rutina de responsabilidades y expectativas, buscando cumplir con metas que, en realidad, no les pertenecen. El deseo de obtener éxito profesional, reconocimiento social o acumular riquezas puede desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Epicteto nos recuerda que estas son metas superficiales si no están alineadas con un propósito más profundo. El éxito externo puede traer satisfacción momentánea, pero si no está conectado con un sentido más amplio de propósito, eventualmente se sentirá vacío.
¿Cómo encontramos ese propósito? Para Epicteto, la clave radica en comprender nuestra naturaleza humana y lo que nos diferencia de otros seres vivos. Según él, los humanos tienen una capacidad única para razonar, reflexionar y actuar de acuerdo con principios. Este poder de la razón es lo que nos permite elegir un propósito que esté alineado con la virtud y el bien común, en lugar de ser guiados por impulsos o deseos egoístas. Al cultivar la virtud, es decir, al desarrollar cualidades como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza, nos acercamos a una vida con propósito. Un ejemplo clásico en los escritos de Epicteto es el de un arquero que se prepara para disparar una flecha. El arquero tiene control sobre su habilidad, su concentración y su técnica, pero una vez que la flecha ha sido lanzada, no tiene control sobre si alcanzará su objetivo. Puede haber factores externos que interfieran, el viento, el movimiento del objetivo, o incluso un fallo en el propio arco. Sin embargo, lo que define el éxito del arquero no es si da en el blanco o no, sino si ha hecho todo lo que está en su mano para prepararse y ejecutar el disparo de la mejor manera posible. El propósito del arquero no es simplemente acertar, sino disparar con virtud, con destreza y con el enfoque adecuado. Este ejemplo refleja cómo Epicteto veía el propósito en la vida. No se trata de alcanzar un objetivo externo específico, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios y hacer lo mejor que podamos con las circunstancias que enfrentamos. El verdadero propósito, entonces, no se mide por logros externos, sino por el compromiso con nuestros valores y la excelencia en nuestras acciones diarias. El propósito también tiene que ver con el servicio a los demás. Para los estoicos, una vida significativa no se centra solo en el bienestar personal, sino en contribuir al bien común. Epicteto creía que todos tenemos un papel que desempeñar en la sociedad, y que parte de nuestro propósito es utilizar nuestras habilidades, talentos y recursos para mejorar la vida de los demás. Esto no significa que todos debamos ser héroes o figuras públicas influyentes, sino que cada uno de nosotros puede hacer una diferencia en su propio entorno, a través de actos de bondad, justicia y compasión. En el mundo moderno, donde el individualismo y la competitividad son a menudo promovidos como virtudes, esta enseñanza estoica puede parecer contracultural. Sin embargo, muchos estudios contemporáneos confirman que las personas que encuentran un propósito más allá de sí mismas, ya sea a través del voluntariado, el trabajo social, la educación o el apoyo a los demás, experimentan niveles más altos de bienestar y satisfacción. Esto se debe a que, como enseñaba Epicteto, cuando vivimos solo para satisfacer nuestras necesidades y deseos, eventualmente nos damos cuenta de que eso no es suficiente para proporcionar una felicidad duradera. Una parte fundamental del propósito, según Epicteto, es también aceptar nuestro destino y trabajar con lo que se nos ha dado. En su filosofía, existe la noción de que cada persona tiene un papel asignado en la vida y que nuestra tarea es desempeñar ese papel de la mejor manera posible, sin quejarnos ni resistirnos. Esto no significa que debamos aceptar pasivamente cualquier circunstancia o injusticia, sino que debemos reconocer que no todos tenemos el mismo camino y que lo que podemos controlar es cómo elegimos caminarlo. Epicteto utiliza el ejemplo de un actor en una obra de teatro para explicar este concepto. Cada uno de nosotros tiene un papel en la obra de la vida, y no todos los papeles son principales o glamorosos. Algunos tienen roles más pequeños, otros más grandes, pero lo importante no es el tamaño del papel, sino cómo lo interpretamos. Si aceptamos nuestro papel con dignidad y lo desempeñamos con excelencia, entonces estamos cumpliendo nuestro propósito, independientemente de lo que otros piensen o de las recompensas externas. En la vida moderna, esta enseñanza puede ser difícil de aplicar porque vivimos en una cultura que constantemente nos dice que debemos ser los protagonistas de nuestra propia historia, que debemos destacar, competir y ser reconocidos. Pero, al igual que en una obra de teatro, no todos podemos ser el personaje principal, y eso está bien. Lo que importa es que desempeñemos nuestro papel con integridad, sea cual sea, y que encontremos satisfacción en hacerlo bien. Ya sea que seamos un maestro,
un trabajador de oficina, un artista o un padre de familia, nuestro propósito puede ser vivido de manera significativa si nos comprometemos a hacerlo con excelencia y virtud. Otro aspecto esencial del propósito, según Epicteto, es el autoconocimiento. No podemos descubrir nuestro verdadero propósito si no nos conocemos a nosotros mismos primero. Esto implica dedicar tiempo a la reflexión, a explorar nuestras pasiones, nuestras fortalezas y debilidades, y a cuestionar las creencias que hemos heredado de la sociedad. Muchas personas pasan gran parte de sus vidas persiguiendo metas que no les pertenecen realmente, simplemente porque nunca se han detenido a preguntarse qué es lo que realmente quieren. Epicteto nos insta a hacernos las preguntas difíciles: ¿qué es lo que me importa realmente? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo puedo contribuir al mundo de manera significativa? Este proceso de autoconocimiento requiere valentía, ya que a menudo nos lleva a confrontar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Tal vez descubrimos que hemos estado persiguiendo el éxito profesional para complacer a nuestros padres, o que nuestras ambiciones han sido moldeadas por las expectativas de la sociedad en lugar de nuestros propios deseos genuinos. Tal vez nos damos cuenta de que hemos estado evitando nuestro verdadero propósito por miedo al fracaso o al juicio de los demás. Pero es solo a través de este proceso de introspección que podemos empezar a vivir una vida auténtica, alineada con nuestro verdadero propósito. El propósito, entonces, no es algo estático o fijo. No es una meta que alcanzamos una vez y para siempre. En cambio, es algo que evoluciona con nosotros a medida que crecemos y cambiamos. Lo que consideramos nuestro propósito a los 20 años puede no ser lo mismo que a los 50. Pero lo importante es que siempre estemos dispuestos a ajustar nuestro rumbo, a hacer las preguntas necesarias y a vivir de acuerdo con los principios que consideramos más valiosos. En última instancia, para Epicteto, el propósito de la vida no es alcanzar la fama, la fortuna o el poder, sino vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Esto significa que nuestra verdadera misión en la vida es cultivar nuestras mejores cualidades, servir a los demás y vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. Cuando logramos esto, encontramos una satisfacción profunda y duradera que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra paz interior y nuestra alineación con nuestros valores. Conclusión de la sección: en un mundo que a menudo parece estar guiado por la prisa y la competencia, la enseñanza de Epicteto sobre el propósito nos recuerda que debemos detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa. No podemos alcanzar ningún puerto si no sabemos a dónde vamos, y la claridad de propósito es lo que nos permite navegar con firmeza, sin importar las tormentas externas. Al vivir de acuerdo con nuestros valores, aceptar nuestro papel en la vida y comprometernos a servir al bien común, encontramos el verdadero propósito, uno que nos proporciona paz, satisfacción y un sentido de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Conclusión: la relevancia eterna de Epicteto en el mundo moderno. Las enseñanzas de Epicteto, a pesar de haber sido formuladas hace más de 2000 años, resuenan con una claridad asombrosa en el mundo moderno. En una era dominada por la velocidad, la competencia y las distracciones, sus lecciones sobre la virtud, el control interno y la libertad personal son más valiosas que nunca. La filosofía de Epicteto nos recuerda que, aunque no podemos controlar muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas, sí tenemos el poder de decidir cómo responder a ellas. Uno de los mayores desafíos de la vida moderna es la sobrecarga de estímulos y expectativas. Las redes sociales, la cultura del éxito rápido y la constante comparación con los demás generan una sensación de insuficiencia y ansiedad. En este contexto, Epicteto nos ofrece un refugio mental. Sus enseñanzas nos invitan a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y a dejar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Esta simple distinción tiene el poder de transformar radicalmente nuestra perspectiva y nuestra experiencia diaria. Cuando aprendemos a centrar nuestra atención en lo que podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y emociones, recuperamos una sensación de autonomía y libertad. Nos liberamos de la tiranía de las expectativas externas y de la obsesión por lo que los demás piensan de nosotros.
Esto es especialmente relevante en un mundo donde las opiniones ajenas parecen definir nuestro valor. Epicteto nos recuerda que el valor de una persona no depende de la aprobación de los demás, sino de su capacidad para vivir de acuerdo con sus principios y valores. El estoicismo, en general, y las enseñanzas de Epicteto, en particular, nos ofrecen una forma de encontrar estabilidad en medio del caos. En lugar de dejarnos arrastrar por las circunstancias externas, aprendemos a cultivar una fortaleza interna que nos permite mantener la calma y la claridad incluso en las situaciones más difíciles. Este es un mensaje crucial en tiempos de incertidumbre, cuando el mundo parece volverse cada vez más impredecible. La pandemia mundial, los cambios climáticos, las crisis económicas y los conflictos sociales han demostrado cuán frágiles pueden ser nuestras certezas. Sin embargo, las enseñanzas de Epicteto nos recuerdan que, aunque el mundo exterior puede ser caótico, nuestra paz interior depende de nuestra propia mente y de nuestra capacidad para aceptar lo inevitable. Otra lección crucial que Epicteto nos deja es el poder de la aceptación. A menudo, en nuestra búsqueda de control, nos resistimos a las realidades de la vida que no podemos cambiar. Luchamos contra las pérdidas, las decepciones y los fracasos, creyendo que, de alguna manera, podemos evitar el dolor. Sin embargo, Epicteto nos enseña que el sufrimiento no proviene de las circunstancias mismas, sino de nuestra resistencia a ellas. Al aceptar lo que no podemos cambiar, encontramos una paz profunda y liberadora. Este acto de aceptación no es resignación, sino una forma de reconectar con la realidad tal como es, en lugar de obsesionarnos con cómo desearíamos que fuera. En el mundo moderno, esta lección de aceptación es especialmente relevante cuando enfrentamos las constantes presiones de la perfección. Se nos dice que debemos ser exitosos, productivos y felices todo el tiempo. Sin embargo, la vida real está llena de altos y bajos, de momentos de triunfo y de fracaso. Epicteto nos recuerda que no debemos temer al fracaso ni a las dificultades, sino que debemos verlas como oportunidades para crecer y para practicar la virtud. En lugar de ver los obstáculos como castigos o injusticias, los estoicos los ven como oportunidades para desarrollar el coraje, la paciencia y la resiliencia. Otro aspecto crucial de la enseñanza de Epicteto es su énfasis en la virtud como el único bien verdadero. En una sociedad que tiende a valorar las posesiones materiales, la fama y el estatus social, el mensaje de Epicteto es un llamado a la reflexión. Nos recuerda que ninguna de estas cosas puede traer una felicidad verdadera o duradera. Solo a través de la virtud, es decir, de vivir de acuerdo con nuestros principios y en armonía con la razón, podemos encontrar una satisfacción genuina. Este es un mensaje particularmente valioso en una cultura que a menudo nos empuja a buscar la felicidad en el consumo, en el entretenimiento superficial o en la validación externa. Epicteto también nos enseña la importancia de la comunidad y el servicio a los demás. Aunque su filosofía se centra en el control personal y en la fortaleza interna, también destaca la importancia de vivir en armonía con los demás y contribuir al bienestar colectivo. Para los estoicos, ser virtuoso no es un esfuerzo solitario, implica también actuar con justicia y empatía hacia los demás. En un mundo donde el individualismo a menudo es exaltado, Epicteto nos recuerda que somos seres sociales y que nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Al cultivar la virtud, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino también las de nuestra comunidad. En la actualidad, esta enseñanza puede aplicarse a la creciente polarización y divisiones sociales que observamos en todo el mundo. La filosofía estoica nos invita a practicar la empatía y la compasión incluso hacia aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Epicteto nos instaría a recordar que, aunque no podemos controlar las opiniones y acciones de los demás, podemos controlar nuestra propia actitud hacia ellos. Al practicar la tolerancia y la comprensión, contribuimos a crear un ambiente más pacífico y cooperativo. Para finalizar, Epicteto nos deja con una visión profundamente empoderadora. El verdadero poder no reside en dominar el mundo externo, sino en dominar nuestro mundo interno. La libertad más auténtica es la que encontramos al controlar nuestras propias percepciones, emociones y deseos. Esta libertad, una vez alcanzada,
nos permite enfrentar cualquier adversidad con serenidad y dignidad. En un mundo moderno lleno de incertidumbres, distracciones y desafíos constantes, las enseñanzas de Epicteto siguen siendo una fuente invaluable de sabiduría. Nos ofrecen una guía para vivir de manera auténtica, para encontrar paz interior en medio del caos y para enfrentar el futuro con valor y aceptación. Al integrar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos no solo sobrevivir a las dificultades, sino también florecer en medio de ellas. Epicteto nos recuerda que, aunque no podemos controlar el mundo, siempre podemos controlar quienes somos dentro de él. Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.